¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Hoy nos acompaña la escritora hermosillense, orgullosamente hermosillense, porque yo también tengo un cachito de mi corazón por allá, Suset Celaya, para hablarnos sobre su primera novela, Nosotras. Bienvenida, Suset, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Esperanza, encantada de estar platicando contigo, con ustedes y bueno, feliz aquí de hablar de nosotras. Qué novelota, qué novelas. De verdad me encantó. La he leído ya dos veces. Ayer la volví a leer y la disfruté mucho más todavía. En tus Muchas propias gracias. palabras, Suset, ¿de qué se trata la novela? Bueno, esta novela se trata de la vida de una mujer que está enfrentando un duelo muy largo y a la vez que está enfrentando ese duelo se enfrenta a la noticia o a la decisión de que tiene que dejar el lugar en donde siempre ha vivido y un lugar en donde que está directamente relacionado con ese duelo, ¿no? Entonces, en esta novela vamos viendo el desarrollo de esta mujer, se llama Violeta, la protagonista, y cómo empieza poco a poco a sanar ese duelo a la vez que se despide de este lugar en donde siempre ha vivido, ¿no? Es una historia de mujeres, las mujeres llevan la voz cantante aquí en esta historia de resistencias, de apego al lugar en donde vivimos y de violencia también, pero en sí de duelo sobre todo. Oye, ¿es una novela basada en algún pueblo real de Sonora, de México, o haces como retacitos de diferentes historias? Yo creo que hay retazos de diferentes historias, es decir, aquí ha habido alrededor de 5 o 6 pueblos que se han inundado precisamente por la construcción de presas, ¿no? Hay unos que son como los más conocidos, pero en realidad es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia de Sonora y que también sé que ha sucedido en Jalisco, en Sinaloa, en diferentes poblados, ¿no? Y creo que hay cuestiones en común, ¿no? En esas experiencias. Entonces, digo, yo me centré en lo que conozco y en lo que tengo cerca, ¿no? Que son estos pueblos que están aquí en Sonora, pero creo que es algo que, una historia que se puede leer también, aunque no seas de aquí, ¿no? Incluso, pues, tú que la leíste ya ves que no se señala un lugar incluso, ¿no? No tiene nombre el pueblo, y creo que eso le da un poco de apertura también, ¿no? A la historia. Y la hace bastante más universal, porque leía que en esa fecha, en la que nomás hay una fecha que es la muerte de un personaje importante, eh, hubo una situación así en Colombia. ¿Ok? Entonces, la hace como un poco universal o muy latinoamericana en un momento dado y plantea una gran paradoja que es el progreso y sus consecuencias. O sea, la Totalmente. parte buena y todo lo que arrastra consigo una cuestión así, ¿no? Y todo lo que es, pues también la corrupción, la falta de sensibilidad. Todo esto tú lo dejas muy bien plasmado en esta novela. Sí, era algo que me interesaba retratar, ¿no? Precisamente también, bueno, si bien es la historia, se centra, ¿no? En esta protagonista, también ver, pues, todo lo que la rodea, ¿no? Esta historia de resistencia, de la cara, pues, como tú dices, no tan buena del progreso y hasta dónde puede llegar, ¿no? Que es como yo lo resumo, ¿no? Lo trato de englobar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde nos puede afectar una decisión en la que nosotros y nosotras no tuvimos absolutamente nada que ver, ¿no? Y en esta novela o lo que a mí me llevó es pues a los lugares de duelo, ¿no? Es decir, no solamente se afecta esto que es como muy palpable, ¿no? Que es a lo mejor quedarme sin trabajo, quedarme sin hogar o cambiar de residencia, sino estos lugares que tienen que ver con nuestros apegos, con lo emocional, vaya, ¿no? Y que en este caso, pues, está muy presente en lo que es el cementerio, ¿no? Que esta Violeta siempre está visitando el cementerio y hablando del cementerio y cómo también este cementerio, que en donde están estos dos apegos que hablaba al inicio de la conversación, pues van a quedar inundados, ¿no? Y cómo a fin de cuentas, ya hablando en general, pues hasta esos lugares de catarsis o de sanación se nos pueden arrebatar también en busca pues de este progreso, ¿no?
en ocasiones es pasajero y no siempre a largo plazo. Claro, y además también hablas como de la parte, nuestro personaje principal, Violeta, también atestigua lo que pasa alrededor, ¿no? La sumisión del pueblo, el no tener injerencia en esa decisión, el ser arrancado de sus raíces casi de tajo y poniendo muy poca resistencia. También esto es bien impactante porque parecería que es ella la única que le duele. Y no, a todos les da miedo y todo, pero esta sumisión incomprensible que se denota, se ve muy claramente en tu novela. ¿Qué detona escribir esta novela con este tema? Mm, Bueno, yo estaba, en algún momento yo quería escribir, ¿no? Muy al inicio del proceso de esta novela, yo quería escribir algo en donde el agua estuviera muy presente, ¿no? Y también quería escribir algo en donde el tema en general, por decirlo, que permear en toda la historia fuera la muerte, tal cual, ¿no? Entonces empiezo yo como a buscar ideas y buscar, y como te digo, te decía al inicio, ¿no? Voltear a ver a mi alrededor, ¿no? No sabía si escribir sobre un río, no sabía, no tenía muy claro que en dónde como insertar esta historia de la que yo quería hablar, ¿no? Entonces, buscando como en el pasado, sobre todo de aquí de Sonora, yo me encuentro con una fotografía en particular que era de uno de estos pueblos que te hablaba al principio, y se veía como un lago, ¿no? O lo que yo creía que era un lago en realidad, y de ahí salía una torre, ¿no? Como derruida y ya que se veía de tiempo atrás. Entonces, cuando empiezo a buscar información sobre esa foto, pues me doy cuenta que era efectivamente un pueblo inundado y que eso que sobresalía era una parte de la iglesia que en su momento estuvo, ¿no? Y que pues obviamente el agua de la presa estaba arriba del nivel y solamente quedaba como la parte superior. Entonces, al ver yo esa fotografía, inmediatamente lo que pensé es, no pensé tanto en el pueblo o incluso en las personas vivas, sino pensé en esta figura que está muy presente en la novela, que es en un cementerio inundado, ¿no? Cuando yo vi eso, dije, bueno, si ahí me están diciendo que hubo vida y que hubo un pueblo, pues seguramente hay tumbas que están debajo de ese lago, ¿no? Entonces, el imaginarme yo precisamente eso, ¿no? Como tumbas bajo el agua, me empecé ya con esa imagen yo como que me aferré, digamos, y a partir de ahí empecé a construir la historia y a pensar en diferentes posibilidades de cómo llevarla a cabo. Pero bueno, era básicamente una historia en donde yo quería que el agua estuviera muy presente, las mujeres estuvieran muy presentes y la muerte también, ¿no? Entonces, con esas tres cosas en común, pues al fin de los años terminó Nosotras, ¿no? No, pues muchas felicidades. Quiero comentar que terminar esta entrevista comentando, citando a Guillermo Arriaga. Vale la pena acercarse a la potencia de esta escritora, una voz única en el panorama de la literatura en español. Nosotras, de Suzette Celaya Aguilar, bajo el sello Sachet, es una novela imperdible. De verdad se las recomiendo mucho. Les repito el nombre, Nosotras, Suzette Celaya. Muchísimas gracias, Suset, por haber estado con nosotros en Imagen Radio. Les recuerdo que pueden volver a escuchar esta entrevista y muchas otras en mi canal de YouTube. Me encuentran como Los Libros de Esperanza y también estoy en Instagram. Y no olviden, donde hay libros, hay esperanza. Muchas gracias. Buenas noches, Muchísimas Suset. gracias, Esperanza, igualmente. Buenas noches, Claudia. Hasta la próxima semana.